periodismo de imagen. Contracorriente llega gracias a Barrington, el casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Seguimos con la cobertura noticiosa. Estamos en vivo con esto que está pasando en Palacio. Ya anunció oficialmente que ha renunciado Gustavo Adrianzen. Información que ya se manejaba en las redacciones, la confirmó Diario Expreso. No teníamos la carta de renuncia, pero al parecer ya en horas de la tarde Gustavo Adrianzen había firmado su renuncia y se la había entregado a la presidente Dina Boluarte. Esos ministros que ustedes ven juramentando, Raúl Pérez Reyes, que pasa a ser el nuevo ministro de Economía y Finanzas a cambio de Jorge Salardi, Carlos Alberto Malaver, que pasó a ser el ministro del Interior, y César Sandoval Pozo, de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo de Raúl Pérez Reyes, que había dejado esa cartera. Todos van a tener que volver a juramentar, porque una vez que el premier renuncia, todo el gabinete cae. Se llama crisis total de gabinete. Entonces, por eso hemos estado viendo tanto movimiento afuera de Palacio. Han estado llegando los ministros, incluso el ministro de Salud con su cajita ahí, con su fajín. Entonces ya nos han ido dando algunas pistas de que iba a tener que juramentar el gabinete en pleno. ¿Quién va a ser el sucesor de Gustavo Adrianzen? Esa es la gran pregunta. Estamos siguiendo de cerca todos los acontecimientos de lo que está sucediendo en Palacio de Gobierno y evidentemente les vamos a tener aquí todos los detalles. Parece que se descarta, no se descarta que el día de hoy pueda juramentar el nuevo ministro, porque están todos los ministros ahí, el nuevo premier, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que ir a pedir el voto de investidura al Congreso de la República, este premier con su gabinete. Se presenta y allí el Congreso tiene que darle su aprobación, ¿no? O negarle la confianza también. Y ojo, que esta es una posibilidad jurídica que no se ha contemplado en el Congreso a fondo, porque no creen que Dina Boluarte sea capaz, se atreva a realmente enfrentarlos. Ella podría perfectamente haber enviado mañana a Adrianzen al matadero y ya ese es un gabinete caído, un gabinete censurado. Ya, 1. 2, y te cierro el Congreso. Ok, me censuras a Adrianzen y te mando a Santibáñez. Toma mientras. ¿Ya? Y ahí ya empieza un enfrentamiento del que el Congreso creo que está convencido y creo que todos podemos coincidir. Dina Boluarte no sería capaz. No sería capaz. No tiene el temple, no tiene la espina, no tiene el atrevimiento, no tiene el respaldo ni la formación política para poder jugar a ese nivel, ¿no? Y sabe que ahí hay enemigos muy, muy feos y le puede salir el tiro por la culata. Porque si ella insinúa eso, allá, ok, vamos a hacer el juego de tronos acá. Perfecto. Chao, Dina. Te vacamos al día siguiente. Y se acabó. Y no hay ni Santibáñez, ni Adrianzen, ni nadie. Y te vacamos. Tienen los votos para vacarla cuando quieran. Entonces ella va a tener que ceder simplemente. Y al parecer todas, digamos, los partidos políticos que le han dado soporte, sobre pretexto de mantener la estabilidad política en nuestro país hasta el 2026 y poder tener una transferencia democrática y elecciones con un mejor marco jurídico, bueno, dentro de lo que ha podido hacer el Congreso y las reformas que han sido muy criticadas, por cierto, pero también se han hecho cosas muy positivas para proteger la institucionalidad democrática en nuestro país. En fin, ellos lo que predicaban, sobre todo el partido fujimorista, era la estabilidad, ¿no? Democrática hasta el 2026. Ellos ya le jalaron la alfombra, ya se acabó.
¿no? Ya ha terminado la presentación de Gustavo Adriancén. Vamos a estar atentos a ver si Dina Boluarte dice algunas palabras. No se ha informado nada desde Palacio si va a juramentar un nuevo gabinete esta noche o no, pero lo más probable es que así sea. ¿Por qué? Porque están todos los ministros. Y cuando juramenta un nuevo premier, tienen que juramentar todos los ministros otra vez. Entonces vamos a ver seguramente esta noche ese carrusel, ¿no?, de juramentos y la foto del nuevo premier. Pero no sabemos quién va a ser, ¿no? No sabemos quién va a ser. Daniel Maurate, Arana, están seguramente interesados en ocupar esa plaza. El propio Juan José Santibáñez, Morganquero, pero parece que podría ser Maurate o Arana, ¿no?, los que más probabilidades tienen de asumir ese cargo que es un asiento caliente, ¿no?, en este momento. Bueno, la situación que ha desatado toda esta crisis política es sin lugar a dudas lo que ha pasado en Patás, ¿no? Entonces, nosotros queremos retroceder un poco y en este reportaje de Kimberly Giraldo que vamos a presentar a continuación, vamos a mostrarles a ustedes el perfil de un delincuente muy peligroso que tuvo mucho que ver en el asesinato de estos hombres de seguridad que ingresaron a una bocatoma, este cruel asesinato. Hablamos de alias Cuchillo y esta es su historia. La masacre que impactó a todo el Perú por la maldad y violencia asociada a la minería ilegal en Patás ha dejado en nuestras memorias los sollozos de los 13 agentes de seguridad rogando por piedad, rogando por sus vidas. No era ajena a la gran violencia que ya existían en las zonas mineras del Perú desde hace varios años. Pero lastimosamente, las autoridades tuvieron que esperar que suceda una masacre, como la ocurrida al interior de un túnel de oro, para recién intentar tomar cartas en el asunto. El gobierno establece medidas probadas y fracasadas una vez más. La policía no captura a ningún sospechoso. Tan solo han señalado a un hombre de 35 años llamado Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, como el cabecilla de esta masacre. Hoy audios de otros trabajadores de la empresa R&R, empresa que había contratado a los 13 fallecidos en la masacre de Patás, desmienten la versión policial. Y que dicen que el que ha matado a tu gente o a tus compañeros es el tal Cuchillo y su gente. Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles del caso y en todos los medios solo se habla de alias Cuchillo. Hoy en Contracorriente, detalles inéditos del presunto cabecilla de la masacre en Patás. Un hombre con una larga vida delictiva que se ha atrevido hasta a enviar una carta notarial a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hoy, el perfil criminal de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. Hace 2 semanas, la noticia de 13 hombres asesinados en la mina La Poderosa en Patás replegó a toda la policía y fuerzas armadas de la zona. Hasta la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, llegaba. Y otra vez, el alias de Cuchillo sonaba. Pues según fuentes policiales, cada muerte o atentado en la zona minera de Trujillo estaba a cargo de este delincuente. Él nace en Casma, en Ancash. ¿Ya? Pero él se afinca y se hace residente de Virú, que es una población que está a 50, 60 kilómetros al sur de Trujillo. Y él tenía un entorno familiar como casi todos los delincuentes en Trujillo, que son integrantes de familias generacionalmente delictivas. Tenemos a los Pulpos, a la familia en ese momento del Iringacho, de los malditos de Chuqui que estaban en Virú, los malditos de Moche. Todos son el padre, el abuelo delincuente, el padre delincuente, el hijo delincuente. Y cada vez más incrementando su accionar delictivo. Al parecer, la vida de alias Cuchillo no siempre estuvo ligada al crimen, pues habría hecho servicio militar por algunos años. Había sido soldado, había hecho servicio militar y de ahí venía su adiestramiento al uso de armamento.
de fuego. Era un gatillero. Todo indica que el mal camino de la delincuencia se impuso en la vida de Miguel Rodríguez Díaz y terminando su servicio militar, volvió de inmediato a las andanzas delictivas. Extorsionaba a las empresas de transporte, como también a la señora que vendía periódico en esos entonces en las esquinas, o el que tenía su kiosquito de golosinas. Era un maldito. Y tal vez así se le hizo acción de inteligencia, que terminó con la captura, ¿no? Que fue más o menos el 14 de agosto del 2024. Esta era la primera vez que alias Cuchillo aparecía en un noticiero por pertenecer a la banda criminal llamada Los Chukis, dedicada a la extorsión. Ya se lo tenía centrado. Entonces estaba haciendo seguimiento y vigilancia en agosto del 2014. Entonces él comete realiza un delito, comienza a extorsionar. ¿Ya? Entonces ahí se acopia la información y se le captura. A él se le captura portando 2 pistolas y 17 cartuchos de dinamita. En el 2021, Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, terminaba su condena, pero los años en prisión no lo reformaron. Y una vez más, decide volver al mundo criminal. Él estuvo preso desde el 2014 hasta el 2021. Primero en la cárcel del Milagro en Trujillo y luego por su accionar fue trasladado a Tumbes. El 2021 fue liberado. Y de ahí, una vez que fue liberado, regresó a su barrio, a su sitio que era Florencia de Mora, La Esperanza, y sus causas, sus solis, su sangre, ya no lo recibieron. Dijeron, oye, ¿sabes qué, causita? Ya fuiste. Acá ahora somos nosotros. Ha estado 7 años fuera de la cancha, compadre, así. Entonces, ¿qué hizo el Cuchillo? Me agarró y se trasladó inicialmente a Huamachuco. Y luego Huamachuco llegó a Patás. De esta manera, Cuchillo se posicionó en Patás y según fuentes policiales, en diciembre del 2023 fue capturado durante un operativo en Casma, en la región Ancash, por la muerte de 10 vigilantes de la empresa minera La Poderosa, pero fue liberado en extrañas circunstancias. No figuraba ni en el sistema policial alguna investigación. Perfecto. Verifica si hay una orden de captura que haya emitido algún juzgado a nivel nacional contra esa persona para ponerlo nosotros a disposición, porque eso es lo que manda la ley, el procedimiento. No había nada, el señor estaba limpio. Esta es la explicación que realizó Edwin Ramos, fiscal provincial del distrito de Santa, por haber dejado en libertad a alias Cuchillo en 2023. Lo terrible es que hasta el momento a Miguel Rodríguez Díaz se le vincula por lo menos en 30 asesinatos en los últimos 3 años. Cuando tú cumples una sentencia, ¿no? Sales y te borran los antecedentes. Porque dice que te has reinsertado. O sea, mentira. O sea, el sistema penitenciario no está dando resultados. Es un sistema fallido. Desde el 2023 pasaba desapercibido alias Cuchillo, hasta hace 2 semanas, que su nombre llenó todas las pantallas, adjudicándolo como cabecilla de la última masacre en Patás. Él dice que no tiene nada que ver con él. ¿Y por qué se fuga? ¿Por qué se escapa? Lo que pasa es que la impunidad y la benevolencia de este sistema procesal penal garantista los hace actuar de esa forma. Hoy el Ministerio Público, la policía y hasta la misma presidencia se han vuelto entidades que hasta ni los delincuentes respetan. Tan solo ayer, alias Cuchillo se atrevió a enviar una carta notarial a la misma presidenta, Dina Boluarte. La delincuencia nos ha desbordado. El Estado, el gobierno está tomando medidas populistas, ¿no? Está dando normas que han sido dadas. Este sistema garantista pone al delincuente al nivel del policía o de repente por encima del policía.
O sea, respetan más los derechos del delincuente que el policía no interviene. Y esto lo lleva a accionar a corromper fiscales, policías, jueces de repente. Este es el perfil del delincuente más mencionado en las últimas semanas, que hoy se encuentra a buen recaudo en algún lugar del extranjero, burlando a todas las autoridades y retándolas con cartas notariales para que se rectifiquen. También es importante no perder de vista los últimos audios publicados acá en Contracorriente y que revelan otros posibles autores intelectuales de la matanza en Patás. Todo esto debe ser minuciosamente investigado por la policía y por el Ministerio Público. Bueno, alias Cuchillo siente que tiene el derecho de mandarle una carta notarial a la presidente Dina Boluarte exigiéndole que se rectifique respecto de haber insinuado que él era uno de los responsables. Si bien no estuvo presente, como él aduce, en la matanza, perfectamente puede haber estado involucrado en el planeamiento, ser uno de los autores intelectuales de la misma. Pero vean ustedes, vivimos en un país en el que un delincuente, uno de los más buscados quizás del país en este momento, siente que tiene derecho de enviarle una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte para que se rectifique de un dicho. Una persona vinculada al asesinato de 13 personas y sabrá Dios qué otras barbaridades más. Hemos visto el prontuario amplio. Lamentablemente proviene de la institución militar. Y como bien nos ha contado, y es bueno verlo en buena salud, al comandante Urtecho, Código Iguana, los viejos periodistas lo conocemos de otras épocas, de cuando impartía la ley y el orden en las calles con mano dura y con severidad. Nunca abusando de los derechos humanos ni torturando a nadie, pero sí, caramba, era una persona que hacía que se sienta la autoridad del uniforme policial. Algo que extrañamos mucho. Así que un saludo para este bravo de bravos, Jaime Urtecho Maldonado, excomandante de la Policía Nacional, el popular Iguana, para quienes lo conocen. Nos vamos ahora sí a la pausa comercial, pero antes tenemos una importante mención. Si eres propietario y pones música para darle más onda a tu negocio, seguro sabes que es importante reconocer el trabajo de los autores y compositores. Y ahora Updike hace que este proceso sea más sencillo y seguro. Olvídate de los pagos en efectivo, solo abre la app del BBVA o Yape, busca Updike en pagar servicios, ingresa tus datos y listo, ya está cancelado. Súmate al cambio, ahorra tiempo y sobre todo reconoce el talento detrás de cada canción. Ahora sí nos vamos al corte comercial, pero regresamos con mucho más respecto a lo que está pasando en Palacio. Vamos a tener información en vivo, un informe y una crónica de lo que pasó el día de hoy y estará en estudios con nosotros Patricia Juárez, una peso pesada de Fuerza Popular y miembro de la mesa directiva. Regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.